Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra de Dios para terminar este ayuno, que ha sido de mucha bendición. Vamos a orar. Padre Santo, oh Dios Todopoderoso, bendice tu palabra, háblanos a través de ella, te lo pedimos en el nombre de Jesús, querido y bendito Espíritu Santo. Manifiesta tu gracia y tu poder a nuestras vidas. Alúmbranos con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 107, versículo 20. Amén. La palabra de Dios dice en Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué interesante ver acá que Dios nos revela algo tan interesante sobre el poder de la palabra de Dios. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cuando nosotros vemos acá en el Antiguo Testamento, podemos ver en Génesis, se ve al Espíritu Santo, el Dunamis, moviéndose en el caos, el desorden, el vacío. Y a Cristo la palabra, creando orden, armonía, llenando todo espacio vacío de belleza, alegría y sentido. Y vemos a Dios el Padre enviando la palabra. Cuando Adán y Eva pecaron, se rebelaron contra la autoridad de Dios, perdieron todo el poder y autoridad divina. Esta rebelión abrió la puerta a la influencia demoníaca, de destrucción. Y nosotros podemos ver acá, hermanos, podemos ver nosotros en Lucas, en Mateo, podemos ver en los evangelios a Jesús que sanaba, perdonaba pecados, liberaba a los oprimidos por el diablo. Era la palabra viva, la Biblia encarnada en Cristo. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Es interesante pues analizar acá que su palabra es el verbo, la segunda persona de la deidad, nuestro Señor Jesucristo, el verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. De este verbo divino habló de antemano los profetas en el Antiguo Testamento, que se levantaría con la gloria del sol de la mañana trayendo salud en sus alas para nuestras dolencias y enfermedades. Aquí en el Nuevo Testamento vemos a Jesús andando por todo Galilea, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda clase de enfermedad y dolencia entre la gente, curando la enfermedad corporal milagrosamente, para mostrar que Él era el médico todopoderoso del alma y también del cuerpo. Aquí la palabra del Señor nos dice, hermanos, en Mateo capítulo 8, dice acá: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La palabra del Señor nos dice aquí que Él con la palabra echó fuera a los demonios. Y es interesante aquí, si nosotros analizamos Lucas capítulo 7 del 1 al 10, en Lucas capítulo 7 del 1 al 10, tenemos acá lo que Dios dijo acá, la sanidad del siervo del centurión. Y aquí tenemos la historia como
Este centurión, su palabra tenía mucha autoridad frente a sus soldados y frente a los judíos. Los judíos eran esclavos del Imperio Romano. Pero él reconoció la autoridad de la palabra de Jesús, que tenía ese poder, esa autoridad sobre las enfermedades, sobre las dolencias, para liberar, para sanar, para perdonar pecados. Él oyó, él se enteró de todo el ministerio de Jesús. Y él aquí expresa de una manera interesante a Cristo, que representa esa palabra viva. Acá nos dice la palabra del Señor, aquí. Dice acá: y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y lo rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba tan lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven, viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Cuánta enfermedad, cuánta dolencia, hermanos. Miren que acá en Mateo 8 nos detalla la situación de su siervo. Este centurión tenía dinero, me imagino que lo llevó a los médicos, pero no pudieron hacer nada. Y era un siervo que muy bueno, muy querido por él, pero miren la situación del criado, dice acá. Dice acá: Señor, mi criado, acá en Mateo 8:6, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Su criado estaba paralítico, pero gravemente atormentado. ¿Cuál sería su enfermedad? Tal vez que apenas se movía, su cuerpo se estremecía. Bueno, la palabra del Señor nos dice, hermanos, que por la caída del hombre entró la enfermedad, el pecado, la enfermedad y la muerte. La enfermedad vino pues como una maldición. Y en Hechos 10:38 nos dice que es una opresión del diablo. La enfermedad viene bajo la voluntad permisiva de Dios. Dios le permite al diablo que nos mande enfermedades para que nosotros tomemos nuestra posición en Cristo y rechacemos esa enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí nosotros podemos entender algo muy importante, que Cristo hacía la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Sanar a los enfermos. El plan de Dios no fue que la gente sufriera, tuviera condolencias y enfermedades oprimida. Dios creó un cuerpo sano, Adán y Eva. Y cuando Cristo va a la cruz, Él fue espíritu, alma y cuerpo, ahí a llevar nuestros pecados. La palabra de Dios dice en Romanos 1:12 que por un hombre, por uno entró el pecado. Y así también la palabra de Dios nos dice que por uno entraría la salvación, la cancelación del pecado. Si por Adán entró el pecado, la enfermedad, la muerte, la tragedia al mundo y todos los males que oprimen al hombre, la palabra de Dios dice que Cristo es el segundo Adán. Por él, si Adán trajo todas estas cosas, Cristo restauraría toda la situación del hombre.
No solamente lo que se habla y se predica, que Cristo trató de ver, de solucionar el problema de la culpa del pecado, sino también la palabra del Señor nos dice aquí que Cristo ahí en la cruz, nos dice 1 Pedro 2:24, en su cuerpo llevó nuestras enfermedades y por sus llagas somos sanos. Y Isaías 53 nos dice ahí, versículo 5, que Él fue molido por nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas y por sus heridas somos sanos. Entonces vemos acá que si por Adán entró todo ese mal al hombre, a la humanidad, por el segundo Adán, esto es Cristo, hay una restauración total. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Cristo Jesús. Entonces vemos acá, qué interesante, vemos acá el poder de Cristo Jesús como la palabra viva. En Hebreos 4:12 dice, y la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. No solamente es para sanidad del alma, sino también de nuestro cuerpo. Y qué interesante ver aquí que la fe hace realidad la obra de Dios en nuestra vida. Podemos ver en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 del 1 al 3 nos dice la palabra del Señor. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es importante entender. La fe, así como este centurión, di la palabra y mi siervo sanará. La fe en la palabra. A veces nosotros vemos los problemas y las enfermedades más grandes que la promesa de Dios. Pero la palabra de Dios dice acá en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos acá el título de propiedad de lo que esperamos con anhelo. Si nosotros tenemos fe en Cristo, la palabra viva, nosotros tenemos que saber que que ya tenemos lo que hemos pedido. Porque acá dice, fuiste sanados. Significa que Cristo ya pagó lo que ahorita nosotros estamos sufriendo. Y tenemos que reclamarlo con derecho, como dice Salmo 103:3. Hijo mío, no olvides tus beneficios, tus derechos. Él es quien perdona tus pecados y sana tus dolencias. Ahí está la palabra viva, hermanos. Qué maravilloso ver el poder de Dios, cómo se mueve. ¿Dónde está el problema de la fe? El problema de la fe no está en creer lo que Dios hizo, sino en lo que hace ahora. ¿Por qué no podemos creer que Dios puede hacer ahora? En el Antiguo Testamento de una manera incipiente se manifiesta el poder de Cristo en la cruz del Calvario. El poder de la palabra viva aplastando la cabeza de Satanás, cancelando el pecado, cancelando la enfermedad y todas las maldiciones por causa del pecado. Nosotros podemos ver el poder de Cristo ahí, en la expiación, ahí en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento lo vemos de una manera incipiente. Ahí cuando Moisés alza a la serpiente, lo alza ahí a la serpiente para que la gente sea sanada. Crean la palabra que Dios había dado a Moisés y miren con fe. Y luego Cristo habla a Nicodemo y le dice, así como Moisés alzó la serpiente de bronce, es necesario que el Hijo del Hombre sea alzado.
Y así también vemos acá a Ezequías cuando mandó celebrar la Pascua. Y de esa manera, la Pascua, que es la expiación de Cristo, trajo sanidad a todo el pueblo, la celebración de la Pascua. Y luego también la sanidad del leproso. Ahí también vemos la expiación de Cristo Jesús. ¿Y qué sucede hoy? ¿Por qué es que no puede haber fe? El día anteayer ha sido en la noche, que escuchaba la voz de Dios durante toda la noche que decía, y mandó la palabra y lo sanó. Y envió su palabra y lo sanó. Y qué interesante, pues busqué acá en Salmos 107, versículo 20, y envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Eso es lo que hace la palabra viva. ¿Cómo va a ser posible que ahora que Cristo ya se ofreció en la cruz, ahora ya que Cristo hizo realidad todas las cosas, murió y resucitó, ahora digamos que ya no, que la sanidad del cuerpo solamente fue para que empezara el evangelio o naciera la iglesia y terminó con los apóstoles? ¿Cómo va a ser posible eso, hermanos? Si nosotros, la realidad que vemos hoy en día, ¿cuál es la realidad? La cantidad de enfermos que están sufriendo. Que Dios bendiga el trabajo de los médicos, hermanos. Pero ellos no pueden solucionar el problema de la humanidad cuando hay enfermedades que ya ellos no lo pueden manejar desde el punto de vista natural. Y hay gente que no tiene dinero para internarse en un hospital. No puede hacer largas colas. ¿Qué ha pasado? La situación es crítica en la humanidad ahora con los enfermos, cómo han aumentado. ¿Por qué? Porque la iglesia no es fiel no es fiel a lo que dice la palabra de Dios, a lo que Cristo encomendó minutos antes de irse. Ahí la gran comisión en San Marcos capítulo 16 y dijo, ahí, y predicar el evangelio a toda criatura y aquel que creyere será salvo. Y luego vemos más abajo, en San Marcos 16, 17. Ahí dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y en el versículo 18, y pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Eso está mandando Cristo que haga la iglesia, que haga exactamente lo que Cristo hizo. En Lucas 4:40 dice que Cristo puso la mano sobre los enfermos y todos fueron sanados. Dios ha escogido la iglesia como su cuerpo para que haga ese trabajo, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que somos creyentes, que tenemos que ejercitar nuestra fe en el médico divino. Dios dice, yo soy Jehová tu sanador. Y mañana sigue diciendo, yo soy Jehová tu sanador. Y cada día seguirá diciendo, yo soy Jehová tu sanador. Él es el médico de su pueblo. Ejercitemos nuestra fe, hermanos, para como iglesia también ministrar sanidad. No que los pastores lo tienen que hacer. Pero miren, cuando hubo esa persecución, Felipe llegó a Samaria, un creyente, un simple creyente, y comenzó a ministrar sanidad. Y los demonios salían dando gritos y muchos eran sanados. Hoy más que nunca nosotros tenemos que creer, hermanos. Creer en la palabra de Dios. Y envió su palabra, dice Salmos 107:20. Y los sanó y los libró de la ruina. Envió su palabra. Juan 3:16 dice que Dios envió al mundo a su Hijo para que todo aquel que en él crea sea salvo, no se pierda. Y la palabra del Señor nos dice también que todo aquel que en él cree será sano. Es la palabra. Nosotros tenemos acá la palabra viva y eficaz. La Biblia. Cuando María Mesía, a Cristo Mesía, la Biblia, nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo de Génesis Apocalipsis nos revela a Cristo como la palabra viva, que salva, que sana, que libera. En la universidad yo conocí a un joven que dio su testimonio y dijo que él andaba loco, desnudo por las calles. Pero llegó a su mano una Biblia y él la comenzó a leer. Y dice, yo me sané leyendo la Biblia. Porque la Biblia es Cristo, la palabra viva.
El hermano John Hicho también, él cuenta su testimonio, que leyendo los evangelios, él dijo, Jesús, sáname. Ya no era un Cristo fosilizado, un Cristo histórico. Era el Cristo de los evangelios que se movía sanando, liberando, enseñando, predicando, sanando, liberando, enseñando, predicando, sanando y liberando. Y John Hicho puso su fe, ya no tenía un pulmón, tenía un mes de vida. Y Cristo le sanó el pulmón que tenía ya que le quedaba así, ya comido por la tuberculosis. Y el otro pulmón ya no lo tenía. Y miren todo lo que Dios ha hecho con el hermano John Hicho. Llegó a creer en Cristo, la palabra viva, leyendo los evangelios. Nosotros tenemos que creer, hermanos. La palabra del Señor nos dice que tenemos que nosotros confiar en Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada día nosotros tenemos que oír la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, saber más de la palabra de Dios. Cuanto más oigo la palabra de Dios, más aprendo. Y dice, escríbela en los postes de tu casa. Escribe la palabra de Dios. Pega la palabra de Dios, ahora más que nunca, sobre sanidad divina. Cree la palabra de Dios, envió su palabra y lo sanó. Dios quiere. Hace anteanoche, Dios hablaba a mi corazón y me levanté con mi corazón quebrantado. Decía, Dios mío, ¿en qué parte está? ¿En qué parte está? Y lo busqué. Dios envió su palabra y lo sanó y lo sanó y lo sanó. Con eso me estaba diciendo el Señor, tienes que predicar sobre sanidad. Tienen que cumplir, di a mi iglesia que tiene que ser fiel a la tarea. Que tenemos que creer que el evangelio es poder de Dios para salvación del alma y también para sanidad de nuestro cuerpo. No, lo más importante, claro, lo más importante es la salvación. Pero tenemos que creer también, hermanos, que es importante para nuestro cuerpo. Porque si la salvación es la primicia de nuestra vida eterna con Dios aquí y allá en el cielo y el futuro que Dios tiene para nosotros, la sanidad también es la primicia de lo que Dios va a hacer en nuestro cuerpo. Que lo corruptible se va a vestir de incorruptible. Y que vamos a experimentar un cuerpo glorificado, hermanos. Tenemos que nosotros creer la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la bendita palabra de Dios, hermanos. Que nosotros tenemos que creerla. Y nos va a dar sanidad para nuestra alma. Y nos va a dar salvación para nuestra alma y nos va a dar sanidad para nuestro cuerpo y nos va a librar de cualquier ruina. Y nos salvó de la ruina y nos salvó de la muerte. Qué maravilloso es saber, hermanos, que Cristo, como la palabra viva, puede hacer eso. Dios dice, yo soy Jehová tu sanador. Y Él siempre será el yo soy que sana. Y Cristo dice, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Él no ha cambiado. Nos dice ahí Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz, en el cual no hay ni principio ni sombra de variación. Dios no ha cambiado, Cristo no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Él se fue para que la iglesia continúe su trabajo bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también sigue haciendo lo mismo. Sigue obrando, sigue moviéndose. Ahora la Trinidad se mueve en la presencia gloriosa del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre cada creyente. Seamos investidos de ese poder de lo alto para cumplir el trabajo de Dios. Dejemos de estar predicando un evangelio cortado. Dios quiere que predicamos todo el consejo de Dios. Un día vamos a tener que darle cuenta. Seamos responsables frente a la situación de la humanidad hoy en día. Y demos esa palabra que salva, que sana, que libera. Vamos a orar.
Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra viva que es Cristo mismo para sanarnos y que debemos de creerla, Señor. Debemos de recibir sanidad. Gracias, Señor bendito. Gracias porque tú dijiste, Jesús, cuando te fuiste, que mandarías al Espíritu Santo para que esté con nosotros siempre. Y qué alegría saber que el Espíritu Santo está morando en nosotros y está sobre nosotros y está al lado de nosotros para tener victoria y cumplir con esta misión y poder orar y poder alzar nuestra fe en tu palabra y recibir esa palabra que ha sido enviada para sanidad en nuestros cuerpos y poder ministrar sanidad a otros también y declarar bendición para mucha gente que se siente arruinada, destrozada, desesperada, solamente con tu palabra, creyendo tu palabra y dando tu palabra, Señor. Aleluya. Que eres tú mismo, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.